Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Dice la palabra del Señor así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Oramos. Señor, muchas gracias por el día de hoy. Usa este sermón, Padre, para enseñarnos tu palabra. Tu nombre sea glorificado, Señor, en estos minutos que vamos a estar abriendo las Escrituras. No abramos solamente la Biblia, sino que abramos también nuestro corazón a esta exposición. Que no solamente oigamos, sino que podamos ser edificados en espíritu, fortalecidos, tu iglesia afirmada en la fe y bendecidos en general, Padre, todos los que estamos en este lugar. Señor, esta es una gran responsabilidad, el deber de compartir las Escrituras con mis hermanos. Todos los que predicamos, Señor, queremos hacerlo lo mejor posible. Nos toca lidiar, Padre, con nuestras limitaciones y por eso necesitamos, Señor, que nos ayudes. Especialmente en este tema, dame claridad, dame sabiduría, dame, Señor, autoridad, dame todo lo que necesito para ser efectivo y poder comunicarlo bien, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden sentarse? Hermanos, el día de hoy vamos a hablar de este tema que hemos titulado Escogidos, redimidos y sellados por Dios. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo la introducción a esta epístola de los Efesios. No sé si se recuerda, dijimos que esta epístola está magistralmente dividida. Hay 3 capítulos, que son los primeros 3, que tratan sobre la doctrina, y luego los últimos 3 capítulos, del 4 al 6, que tratan sobre la conducta cristiana. El día de hoy, hermanos, vamos a ver del verso 3 al verso 14. Es uno de los pasajes difíciles de la carta de los Efesios. Le pediría su concentración para que podamos entonces entender este tema, hermanos. Este tema que vamos a ver el día de hoy habla de la salvación de los creyentes, viendo la salvación nuestra desde el pasado, el presente, la era presente en la que estamos, y el futuro, la era que vendrá después de esta era. Vamos a aprender que la elección es algo del pasado, la redención es algo del presente, algo que sucedió en el tiempo, y que nuestra herencia completa se encuentra en el futuro, cuando ya finalmente estemos con el Señor. Podríamos decir, hermanos, que este mensaje es trinitario en un sentido. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el Padre es el que escogió desde la eternidad pasada. El Hijo, Dios el Hijo, es el que nos redimió en el tiempo presente. Y el Espíritu Santo es el que sella a cada creyente que Dios escogió desde el pasado y que luego Cristo redimió en el tiempo. El Espíritu Santo le sella para el futuro, para la eternidad futura. Veremos entonces al Dios Trino trabajando en este sermón. Espero que no haya ningún unicitario entre nosotros, porque le va a resultar muy incómodo oír este sermón. Puede ser que por ahí haya alguien, ¿no? Nunca sabemos.
Porque va a decir, yo no creo en la Trinidad, y me están hablando de un sermón donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres tienen que ver en la salvación mía. Bueno, que Dios nos ayude. Si hay uno por ahí, pues que tenga paciencia. Vamos a ver nuestro bosquejo el día de hoy, hermanos. El día de hoy vamos a desarrollar 3 puntos con la ayuda de Dios. Y en el punto número 1 vamos a estar hablando, hermanos, de que fuimos escogidos por el Padre en la eternidad pasada. Eso lo vamos a ver en el verso 3 al 6, Efesios 1, 3 al 6. Luego vamos a aprender que fuimos redimidos por Cristo en el tiempo presente, y eso lo vamos a estudiar en Efesios 1, versos 7 al 10. Y por último, vamos a ver que fuimos sellados por el Espíritu Santo para el futuro en Efesios capítulo 1, verso 11 al 14. Y ahí vamos a estar entonces en esa sección del verso 3, que fue el primer verso que leímos, hasta el 14. Y todavía vamos a tener un sermón más entonces en Efesios la semana que viene. Y con ese sermón vamos a terminar nuestro primer capítulo. Bueno, vamos a ver entonces nuestro punto número 1, hermano, bajo el cual estaremos aprendiendo que fuimos escogidos por el Padre desde la eternidad pasada. Y para eso lea una vez más conmigo el verso 3, pero vamos a continuar hasta el 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Bueno, en este punto, hermanos, vamos a hablar entonces de cómo en la eternidad pasada, un término que espero poder explicar el día de hoy, más adelantito, el Padre, hermano, escogió a aquellos que habían de ser salvos. Eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Y vamos a ir frase por frase. La primera frase dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el apóstol Pablo con sus palabras bendiciendo a Dios. La palabra original es eulogeo, que es de donde se deriva la palabra elogio. Esa palabra elogio quiere decir reconocer la bondad de una persona. Es decir, Pablo, al decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está reconociendo la bondad de Dios. Creo que todos sabemos que Dios es bueno. De esta palabra elogio o eulogeo, que es bendecir, bendicere en latín, que quiere decir algo bueno de alguien, es que viene una famosa palabra que se usa en los funerales, que es la palabra eulogía. La eulogía en un funeral es cuando llega el momento en que va a haber un grupo de personas que van a pasar a decir cosas buenas del difunto. Se entiende entonces que van a reconocer de alguna manera la bondad del difunto. Las cosas buenas del finadito que está ahí, ¿no? Algunas veces en cuerpo presente, algunas veces cremado, ¿no? En un tarrito así de ceniza, en un bowl de ceniza. Y pasan las personas y comienzan entonces a hacer la eulogía, es decir, reconocer la bondad de esta persona. Lamentablemente, como bien sabemos, algunas veces son mentiras, porque bueno, solo Dios. ¿Sí? Bueno, solo Dios. Hay gente quizás moralmente más correctos que otros y está bien, bueno reconocer hasta cierto punto la buena moralidad de la gente, porque al que honra, dice la Biblia, honra. Es bueno honrar, ¿no? A los que merecen honra. Pero cuando bendecimos a Dios, podemos bendecir a Dios sin el más mínimo temor a equivocarnos, que estamos diciendo que Él es bueno
y que es verdad. Podemos entonces, cada palabra de bendición, de elogio que hagamos a Dios es verdad. Es más, creo que más bien nos quedamos cortos. Sí, nos faltarían en sí palabras para reconocer toda la grandeza de Dios, y la razón que nos faltarían palabras es porque Dios es infinito y nosotros no podemos llegar a comprender esa infinitud de Dios como para alabarlo y reconocer su bondad al nivel que Él verdaderamente lo merece. ¿Qué hizo ese Dios que es bendito? Ese Dios que es bendito dice, nos bendijo. Está en el texto, hermano, abra su Biblia. Abran su Biblia, estén en el texto, por favor, para que me vayan siguiendo lo que yo voy explicando. Dice Pablo que nos bendijo. Primero dice Pablo, bendito sea Dios. Pero ahora reconoce que ese Dios que es bendito es un Dios que nos bendijo a nosotros. Aquí cabe aclarar que Dios nos bendice en un sentido y nosotros le bendecimos a Él en otro sentido. No podemos bendecir a Dios en el sentido que Él nos bendice a nosotros porque nosotros no somos Dios. Nosotros bendecimos a Dios con nuestras palabras. Él nos bendice a nosotros con sus hechos. Porque eso es lo que Pablo va a reconocer en este pasaje. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Para bendecir a Dios, entonces nosotros, los seres humanos, hablamos cosas buenas de Él. Dios nos bendice a nosotros por medio de mostrarnos su bondad en Cristo, por medio de sus acciones. ¿Cómo nos bendijo? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Verso 3, sígame ahí en el verso 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Se refiere, hermano, aquí a todas las cosas que Dios nos da cuando nosotros llegamos a ser sus hijos por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben, hermano, que cuando nosotros estamos en Cristo ya somos bendecidos? Muchas veces, hermanos, los cristianos entendemos que ahora ya soy su hijo, entonces ahora sí ya tengo derecho como de pedirle más cosas a Dios. No está mal pedir cosas a Dios, porque de hecho hay un pasaje en la Biblia que dice, pedid y se os dará. Pedir no es malo. Es malo cuando entendemos que pedir es como todo lo que nosotros tuviéramos que estar haciendo cada vez que oramos. No, parte de orar también consiste en reconocer que ya somos bendecidos, hermanos, por el Señor. Dice que nos bendijo, no dice que nos bendecirá, ¿verdad? Que nos bendijo. Ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, cada vez que usted vaya a orar, hermano, y tenga una necesidad y le vaya a pedir a Dios, está bien, Dios no prohíbe que le pidamos, pero siempre acuérdese de dar gracias por lo que usted ya tiene. Porque muchas veces somos muy mal agradecidos, hermano. No reconocemos lo que ya tenemos, pasamos pidiendo cosas y cuando Dios no nos las da, porque Él es soberano, a veces dice no, nos resentimos con Dios. Cuando Dios nos puede decir legítimamente es que tú ya eres bendecido, hijo. Miré una entrevista de un hombre, el hombre yo le calculo unos 55, 60 años de edad más o menos, y es un hombre rico. Le estaban preguntando acerca de su riqueza. Y él dijo, hoy a mi edad, a la edad que tengo, soy un hombre rico porque tengo dinero, dijo el hombre. Pero también me doy cuenta, dijo, que cuando yo tenía 18 años y no tenía el dinero que hoy tengo, yo era rico en otros sentidos, que no lo soy ahora. Y comenzó a describir algunos. Dijo, por ejemplo, yo no era rico en dinero, pero tenía a mis padres vivos y podía hablar con ellos. Y hoy que ya no los tengo, me doy cuenta que fue una riqueza que no supe valorar en su momento. También dijo, estaba joven, lleno de salud y me sentía muy bien físicamente. ¿Cómo se siente uno a los 18 años? Y a hoy me doy cuenta que eso era una riqueza también que yo tenía. Estaba joven y me faltaban muchos años por recorrer y eso era una riqueza también. Hoy tengo dinero, pero no tengo esas cosas. Ahora este hombre no era un hombre cristiano, sin embargo estaba reconociendo algunas cosas de la vida natural que a veces uno ya tiene y que uno no valora. Pero nosotros, hermano, ya somos bendecidos porque nosotros tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo con nosotros, hermano.
Entonces, espiritualmente hablando, nosotros ya somos ricos, porque la mayor riqueza y sabiduría de Dios, hermanos, se encuentra en Cristo Jesús. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí de alguna manera, hermanos, este pasaje habla de esta doble ciudadanía que nosotros tenemos. Los creyentes de alguna manera tenemos una doble ciudadanía, somos ciudadanos de nuestros países, pero también cuando nosotros, hermanos, nacimos de nuevo, somos considerados ciudadanos del reino de Dios. Estas expresiones, hermanos, cielo, reino de Dios o lugares celestiales se refiere a lo mismo. Porque Filipenses 3:20 dice claramente que somos ciudadanos del cielo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, tenemos muchos privilegios y muchas bendiciones, hermano, por ser hijos de Dios. Hay cosas que aún cuando vivimos en este mundo hostil, en este mundo difícil, que las cosas no siempre salen como nosotros queremos, podemos decir, como decía Pablo, sin embargo, con toda la lucha y la hostilidad que yo pase en este mundo, yo tengo unas bendiciones espirituales que me ayudan a salir adelante en este mundo. Mire lo que dice 2 Corintios 4, 8 al 9. 2 Corintios 4, 8 al 9 dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, dice Pablo, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y si usted lo alcanza a ver, Pablo está hablando de esa tensión. La tensión que existe, hermano, entre que estamos en esta tierra, que nos puede resultar contraria y hostil, pero que también pertenecemos a una ciudadanía espiritual que es la que nos da la fuerza cualquiera que sea la situación. Y eso es lo que Pablo está reconociendo aquí. Atribulado sí, pero no angustiado. En apuro sí, pero no desesperado. Perseguido sí, pero no desamparado. Y derribados, pero no destruidos. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, eso es algo que debemos tener claro, hermano. Ya somos bendecidos. ¿Por qué? Según nos escogió en Él. Esta palabrita márquela, saque su marcador y márquela, nos escogió. Porque esta es la palabra clave de nuestro encabezado. Que nuestro encabezado es escogidos por el Padre desde la eternidad pasada. Y esta palabrita, hermanos, es el tema de la elección divina de las almas, que resulta un tema un poco complicado, siendo sinceros. ¿Por qué? Porque hay dos corrientes en este tema de la elección, la predestinación. Está la corriente, hermano, que entiende, que es lo que yo creo, que Dios nos escogió incondicionalmente desde la eternidad pasada. Y eso es lo que voy a tratar de explicar hoy. Voy a tratar de que entendamos que esta postura es más bíblica que la otra. ¿Okay? Reconociendo que dentro de la otra postura también hay hermanos en la fe y cristianos, nacidos de nuevo y verdaderos hijos de Dios. Pero ellos la entienden así. Ellos la entienden que Dios, mirando desde la eternidad pasada, como conoce el futuro, Él vio primero quién lo iba a elegir a Él. Y entonces cuando Dios desde el pasado, mirando al futuro, vio quién lo iba a elegir a Él, después Dios lo eligió a la persona. Pero lo que ellos entienden es que Dios eligió a la persona porque la persona primero eligió a Dios. Yo entiendo por las Escrituras, y yo amo y respeto a los hermanos que tienen la otra postura también, no hay ningún problema, seguimos siendo hermanos en Cristo. Pero yo entiendo por las Escrituras que Dios desde la eternidad pasada no vio nada bueno en los que Él iba a escoger, sino que Él los escogió porque a Él le plació hacerlo. Y alguien va a tener problemas con esto, pero de eso trata el sermón el día de hoy, de que aclaremos por qué Dios hizo eso. ¿Por qué a alguien le podría sonar eso como arbitrario, como si Dios estuviera echando monedas al aire y una la tirara al cesto de basura y otra la guardara? Porque hay personas que así les suena la elección de Dios. Lo que yo entiendo, hermanos, por las Escrituras es que el hombre, cuando usted ve que una persona elige a Dios en este tiempo presente, es simple y sencillamente porque Dios ya le eligió primero a esa persona en la eternidad pasada.
Entiendo yo entonces que la elección, hermanos, es algo soberano, que Dios la llevó a cabo con ciertas personas como a Él le plació, y que esa elección es incondicional, porque no habíamos nacido y no habíamos hecho nada bueno, ninguna obra buena, como para que Dios dijera, por cuanto tú tienes buenas obras, yo te voy a elegir. Yo creo que un pasaje que ejemplifica esta declaración y que es un pasaje clásico es Romanos 9:11. Vamos a leerlo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿De quién está hablando aquí el pasaje, hermanos? Jacob y Esaú. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Aborrecí ahí no quiere decir odiar, simplemente que lo pasó por alto. Lo pasó por alto. A Jacob lo escogió, a Esaú lo pasó por alto. No es que Dios agarró a Esaú y lo mandó al infierno, no. Sino que todos los que somos descendientes de Adán, ¿hacia dónde vamos? Hacia el infierno. Y de ese grupo de gente, 100% de seres humanos que van al infierno, Dios salva a los suyos. Pasa por alto a los que van en ese camino, que es lo que ellos de alguna manera han escogido. Es un poco complicado esto. Y salva a los suyos. Salva a los suyos. ¿Y cuándo lo hizo? Antes que nacieran. Antes que se dijera, Jacob hizo algo bueno y por eso Dios lo escogió. O Esaú hizo algo malo y por eso Dios lo rechazó. Usted tiene que aprender algo, hermano. Cuando usted vea a un hombre o a una mujer buscando a Dios de corazón, es simple y sencillamente porque Dios ya encontró a esa persona primero. Porque no es que nosotros le dimos primero a Él, Él nos vio primero a nosotros. No es que nosotros le amamos primero a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. La Escritura es clara en este tema, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Regenera a la persona por medio del nuevo nacimiento y cambia sus afectos. Para que ahora entonces pasemos de odiar a Dios o de ser indiferentes a Dios a amar a Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Siga leyendo ahí conmigo. Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de la creación, antes de la caída, antes del diluvio, antes del nacimiento de Israel como una nación, antes del tiempo, Dios escogió a un grupo de personas para que fueran sus hijos. Ahora, esto no le suena extraño a usted. ¿Por qué? Porque resulta que también desde antes del tiempo Dios decidió sacrificar a su hijo en la cruz. Y eso está en las Escrituras. Veamos 1 de Pedro 1, 19 al 20. 1 de Pedro 1, 19 al 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. El Señor, desde antes de la fundación del mundo, de alguna manera planeó la crucifixión de su Hijo para que se salvaran un grupo de personas. Todo parece indicar, según Efesios, que al mismo tiempo que Dios planeó la crucifixión del Hijo, también planeó una lista de nombres a los cuales el Hijo iba a salvar. La Biblia nos da más respaldo de esto. Por ejemplo, la Biblia dice que los que se pierden son aquellos que nunca estuvieron escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual ese libro fue elaborado desde el principio del mundo. Dando a entender entonces que si los que se pierden es porque su nombre nunca estuvo escrito, los que no se pierden es porque su nombre siempre estuvo escrito. Veámoslo, Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes se perdieron? Aquellos que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero.
¿Qué implica esto? Que los nombres que estaban escritos son los nombres de los que no se perdieron. Todo parece indicar entonces que cuando el Padre planeó la crucifixión del Hijo, hizo una lista de nombres que iban a ser salvados por medio de ese sacrificio. Entonces, cuando el Padre decidió que el Hijo iba a morir en la cruz, todo parece indicar que esa muerte en la cruz no era para ver si el Hijo podía salvar a algunos, sino para garantizar la salvación de aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Muchos entienden así el sacrificio de Cristo, hermano. Que Cristo fue a la cruz, no había nadie salvado y el Padre dijo, te voy a mandar de todos modos a la cruz a ver a quién salvas. No sabemos en sí quién se va a salvar, vamos a ver quién se digna a creer en ti. Pero todo parece indicar que las Escrituras nos dicen que más bien fue para garantizar la salvación de aquellos que el Señor había escogido desde antes de la fundación del mundo, no por sus buenas obras, porque no habían nacido todavía. No murió entonces para ver si salvaba, sino para garantizar la salvación de los suyos. Por eso es que sus ovejas oyen su voz y nadie los puede arrebatar de su mano. El Evangelio de Juan es claro en eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vea todo el hilo de pensamiento que lleva Pablo, tan ordenado palabra por palabra, hermano. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Y es una aclaración muy importante y muy pertinente, porque alguien diría, ya soy escogido, ¿y ahora qué? ¿Puedo hacer lo que quiera? No, dice Pablo. Fuiste escogido para hacer lo que Dios quiera. Por eso es que el nuevo nacimiento, ¿qué pasa en el nuevo nacimiento, hermano? El día que usted nació de nuevo, que algunos teólogos dicen no podemos determinar exactamente el día del nuevo nacimiento. Yo estoy un poco de acuerdo con eso, no se puede determinar. Pero hay un momento en que hubo un cambio de afectos dentro de nosotros. ¿Cómo fue que dejaste todo lo del mundo que tú amabas, aquellos que veníamos del basurero del mundo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pasó un milagro. Hubo un cambio de afectos dentro de ti. Comenzaste entonces al nacer de nuevo a odiar lo que amabas y amar lo que odiabas. ¿Por qué cree que estamos aquí hoy sentados? Porque amamos congregarnos, amamos cantar alabanzas, oír el evangelio. Esto no lo estarías pensando de esta manera si no hubieras sido regenerado. Pero como fuiste regenerado y tus afectos internos fueron cambiados, por eso es que los de allá afuera nos persiguen mucho cuando nos convertimos, ¿no? Y te dicen, ¿qué te hicieron ahí? ¿Te lavaron el cerebro? Pero es que no te desconozco, eres otra persona. Claro, somos otra persona. Nacimos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La evidencia de que eres salvo, obviamente, no es la perfección, porque no somos perfectos, pero sí una vida transformada y muy diferente de lo que era antes. Sin mancha, santos y sin mancha. ¿Puede un cristiano todavía en este tiempo presente alguna vez enlodar su vestido blanco? Sí, todavía podemos enlodar nuestro vestido blanco. Pero llegará un día en que por ser santos, es decir, apartados y separados para Dios, una palabra que expliqué en el tema pasado, nuestros vestidos serán blancos y resplandecientes. Entonces, nuestra elección divina tiene una evidencia. Y esa evidencia es que nosotros caminamos en santidad delante del Señor. No es definida necesariamente por cómo soy ahorita, porque a lo mejor ahorita usted me conoce mis defectos y yo puedo tener pecado todavía, usted también. Pero yo llevo una dirección y esa dirección en la que yo voy hacia la santificación. ¿Cómo sucedió eso, hermanos? Siga leyendo conmigo. Habiéndonos, ¿qué? Predestinado. Marque esa palabra, porque hay gente que entiende que esa palabra la inventó Calvino. Esa palabra no la inventó Calvino. Por eso usted tiene que estar con Biblia en mano y marcando lo que yo estoy predicando. Esa palabra es de la Biblia, es bíblica. El Espíritu Santo se la reveló a Pablo, tanto en Efesios como en Romanos también. No voy a hablar mucho de la predestinación, porque cuando estuvimos en Romanos 8, estuvimos ahí semanas hablando
de la predestinación y de la elección. Pero sí cabe aclarar que hay gente que escucha predestinación y entiende que es algo antibíblico, cuando está en tu Biblia. La palabra original es proorizo, con doble O y Z, y habla de determinar u ordenar algo por adelantado para que suceda. Ordenar algo por adelantado para que suceda, proorizo, predestinación. ¿Podríamos encontrar respaldo de esto en las Escrituras? Por supuesto. Mire lo que dice Hechos 13:48. Hechos 13:48 dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo que estaban ordenados? Sí, fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y creyeron, porque estaban ordenados para vida eterna. Por eso cuando Pablo iba a predicar a un pueblo, a alguna ciudad que era muy difícil, mucha hostilidad, persecución y su vida corría peligro, ¿qué decía Pablo? Me es necesario ir por causa de los escogidos. Allí no había ni un cristiano, pero sí había ¿qué? Escogidos. ¿Que iban a ser qué? Cristianos. Porque habían de creer. Habían de creer. Hechos 16:14. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Marque eso. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Dios decía. ¿Qué dije? A lo que Pablo decía, perdón. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Dios. Todas las mujeres que estaban ahí estaban escuchando audiblemente lo que estaba diciendo Pablo. A Lidia el Señor le abrió el corazón directamente. Tú eres mía. La palabra no va a llegar solo aquí, la palabra va a llegar aquí. Aquí, mientras yo predico, a todo le está llegando aquí. Pero solamente las ovejas del Señor oyen su voz aquí, que son suyos, son de Él, son sus hijos. Algunos tuercen Romanos 8:29, ya lo expliqué cuando di Romanos, que a los que conoció también los escogió, y esa palabra conoció la entienden como lo que estaba yo explicando hace un rato, que los conoció desde el pasado y sabía que lo iban a elegir a Él, y por cuanto lo eligieron a Él, entonces Él los eligió a ellos. Eso es, hermano, arminianismo. Eso es dejar la salvación en las manos de las personas. Es decir, Cristo murió en la cruz, no sabemos quién se va a salvar, y sálvese quien pueda. A ver quién se apiada de ver ahí a Cristo ensangrentado y le dice, ok, te acepto en mi corazón. Ya no voy a abundar en Romanos 8:29, traía mucho material acá, pero eso ya lo vimos. Veo el tiempo y mejor continuamos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos predestinó el Señor? El Señor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vea que el cristianismo no es solamente un cambio de religión. El cristianismo es un cambio de naturaleza, porque de eso habla aquí la adopción. Dice que Dios nos adoptó para ser hijos de Él por medio de Cristo Jesús. Esto quiere decir, hermano, que cuando nosotros nacemos de nuevo por medio de la adopción, que es algo milagroso, la vida de Dios comienza a fluir en nosotros. La vida de Dios comienza a estar en nuestra vida. Cuando usted oiga esta palabra adoptar, no piense adoptar como entendemos la palabra adoptar en términos humanos. Por ejemplo, si usted adopta un hijo y usted es un buen hombre o una buena mujer, es muy posible que usted llegue a amar al hijo adoptado igual que a sus hijos biológicos. Es muy posible. Y es posible que usted no tenga ninguna discriminación entre el adoptado y los biológicos. Pero ¿sabe qué usted no puede hacer? Darle su genética al hijo adoptado. Si usted los llevara a un ADN, saldría que los biológicos son suyos y el otro no es suyo. Aunque usted los ama a todos por igual. Eso no pasa cuando Dios nos adopta. En ese sentido, la adopción de Dios es diferente. Porque Dios sí tiene el poder de impartirnos su Espíritu Santo dentro de nosotros y por lo tanto de transmitir a nosotros su vida, la vida de Él a nosotros. No es que nosotros nos volvemos Dios, ¿ok? Pero de alguna manera hay una prueba de que somos sus hijos.
Hay una prueba, hermano, indefectible de que somos sus hijos. Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros clama, Abba, Padre, y da testimonio de que somos hijos de Dios. Dios no solo nos adopta, lo que podría ser cualquier padre con un muchachito solo, Dios nos hace que su vida fluya en nosotros. Usted puede adoptar un niño, pero no puede hacer que su vida fluya en él. Dios sí. En ese sentido, la adopción de Dios es mucho más poderosa que toda adopción humana que pudiera existir. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios hace estas cosas y toma estas decisiones? Lea conmigo. Según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. No fue que vio algo bueno en mí. Fue que así Él lo quiso. Por el afecto de su voluntad. No son tus buenas obras. Porque te escogió antes que existieras. Es imposible que hayas hecho buenas obras para ser escogido. Para la alabanza, este es un texto muy rico, hermano, teológicamente hablando, es muy rico. De hecho, yo voy por encima, pero nos podríamos quedar mucho tiempo con cada una de estas frases, pero a mí no me gusta dar las series así, hermanos. El hermano Lloyd Jones me parece que tardó 11 años en Efesios. 11 años. A mí sinceramente, yo respeto mucho a los hermanos reformados que dan así series súper largas. A mí sinceramente no me gusta. ¿No? Creo que estaría bien ya para un seminario teológico, así, ver Efesios palabra por palabra. Pero este es un libro de la categoría teológica de Romanos, pesado en teología, hermanos. Yo lo que hago es sacar el extracto de cada frase, lo más importante para que lo entendamos y tratar de comunicárselo, hermano, a ustedes. Y tratar de respaldarlo con la Biblia, porque si no queda en mis meras opiniones. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para quién fue la gloria en nuestra salvación? ¿Para quién es la gloria en nuestra salvación? Para Dios. Precisamente más adelante, cuando lleguemos al capítulo 2, aprenderemos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Si la persona hubiera escogido a Dios, como muchos dicen, que Dios vio en el futuro y vio a los que lo escogieron a Él y luego Él los escogió a ellos, eso tendrían de qué gloriarse las personas. Porque estarían diciendo, parte de mi salvación es gloria a Dios, parte de mi salvación es gloria a mí. Yo lo escogí a Él. No, esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Usted quiere saber usted qué puso en su proceso de salvación? Usted lo único que puso, hermano, fueron sus pecados. Ya, pues ya algunos que digan, no es que yo quiero participar y quiero poner algo también en mi salvación. Tus pecados, eso fue lo que pusiste. No tenías nada bueno que poner. Y mire lo que dice esta frase es linda. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, verso 6. Abra su Biblia en Efesios 1:6, hermanos. Efesios 1:6, abran su Biblia, póngansela en las piernas y vayan marcando lo que voy diciendo. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que Él nos embelleció. La palabra aceptos es la palabra griega charito, que viene de charis, que significa gracia, y aquí quiere decir agraciar. Usted sabe cuando alguien dice, ay, fulano es muy agraciado. Usted sabe a qué se refiere, ¿no? Como que tiene cierto perfil de belleza o de buena presencia o qué sé yo. Y aquí lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que somos agraciados, es decir, embellecidos o adornados, porque creemos en Cristo. Y así es como nos ve el Padre. Y nos hizo entonces aceptos en el amado. ¿Por qué tuvimos que ser agraciados para ser aceptados? Porque el pecado nos hace feos. No mire a nadie. Estamos hablando espiritualmente, hermanos, no en términos humanos. Una persona puede ser muy bella físicamente y el pecado le hace feo. Para que sea aceptado por Dios es porque Dios lo adopta y luego lo acepta en el amado, es decir, lo embellece en Cristo. Había un letrero, dice, en una iglesia que decía, si eres feo y pecador, eres bienvenido. Aquí te ayudamos a que dejes de ser pecador.
Sí, porque lo feo eso ya es otra cosa, ¿no? En este punto, hermanos, que nos tomó 40 minutos, el encabezado 1, voy a tratar de resumir los dos, el encabezado 2 y 3. Creo que podemos poner un clavo en este sermón para que quede en su corazón, con una ilustración que han usado muchos para tratar de entender este tema de la elección divina y de que el hombre tiene que creer. Dios elige, pero el hombre cree. Y la ilustración va así. Han dicho, hermanos, que más o menos es como si uno mirara desde aquí al cielo, y cuando miras al cielo miraras un letrero que dice: todo aquel que quiera entrar puede entrar. Y entonces vas al cielo, entras, y cuando volteas hacia la entrada ves un letrero que dice ahí: escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta es una ilustración muy hermosa que nos deja entender la soberanía de Dios en la salvación, porque Él es el único que salva, pero también la responsabilidad que tenemos de escuchar el Evangelio, de responder al Evangelio en fe, que es algo que vamos a ver ahorita cuando lleguemos al tema de la redención. Punto número 2. Redimidos por Cristo en el tiempo presente. Redimidos por Cristo en el tiempo presente. Efesios 1, 7 al 10. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ok, ya el Padre nos escogió en el pasado, en la eternidad pasada, pero ahora esa salvación se tiene que hacer efectiva en el tiempo. Y para eso vino el Señor Jesucristo en el tiempo, hace unos 2000 años más o menos. Cuando digo presente, hermano, no me refiero al día de hoy. Cuando digo presente me refiero a esta era presente. La era presente, la era del tiempo. La eternidad pasada, cuando el tiempo no había sido creado por Dios. Pero en esta era presente, entonces el Hijo dice, lea conmigo: en quien tenemos redención. La palabra redención, el apóstol Pablo la toma del mundo legal del Imperio Romano, lo que tenía que ver con leyes, con abogacía, etc. Y por lo general, aunque tenía varios usos, uno de sus usos más comunes para redención era la compra de un esclavo con el propósito de dejarle libre. Consistía más o menos en lo siguiente: una persona, ya fuera un familiar, un amigo, etcétera, veía a alguien que era un esclavo que estaba quizás sufriendo, y entonces esta persona le redimía, le compraba, y una vez que le compraba le extendía un certificado que lo hacía legalmente libre. Le decía: ya te compré, ya no tienes amo, ahora eres mío, yo podría ser tu amo si quisiera, pero yo lo que hago es darte tu libertad. Esa es la connotación legal de la palabra redención. Cuando esa palabra Pablo la espiritualiza en el Nuevo Testamento para darle un contexto bíblico, un significado bíblico, entonces es que cada vez que tú veas la palabra redención en el Nuevo Testamento, lo que significa es el precio que Cristo tuvo que pagar en la cruz del Calvario, derramando su sangre para poder comprar esclavos. Por eso dice ahí mismo: por su sangre. Lea conmigo: por su sangre. Ese es el concepto de redención en el Nuevo Testamento, bíblicamente hablando. Tomado del mundo legal y entonces dándole una aplicación espiritual. Ahora ya sé lo que alguien podría pensar, alguien que no es docto en el tema. ¿Y yo de esclavo de qué era? Mira lo que dice a continuación: para el perdón de pecados. ¿De qué eras esclavo? Del pecado. Ese era tu Señor, ese era tu máster, ese era tu amo. Entonces lo que hizo el Señor con su sacrificio en la cruz fue comprarte, dejaste de ser esclavo del pecado, y ahora el Señor se vuelve tu dueño absoluto. Es el perdón de pecado. ¿Según qué? Según las riquezas de su gracia. Esto es tan abundante, hermano, porque resulta que el Señor nos redimió por su sangre para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Según las riquezas de su gracia. Y esto habla de lo rico que es Dios para perdonar.
Nosotros somos miserables, algunos, cuando se trata de perdonar. El ser humano, hermano, es bien miserable para perdonar. A veces te toca llevar a gente a una reunión para que se perdonen y, ok, ya, pero esto no es porque ya quieren que se acabe la reunión, que se alargó. Y ya en el carro se van murmurando, no, yo en realidad no perdoné. No, Dios es que nos perdonó según las riquezas de su gracia. Habla de un perdón continuo. Un perdón continuo. Es un perdón real, es un perdón irrevocable. Ahora alguien dirá, pero yo sigo pecando. Sí, sigues pecando y Dios te sigue perdonando. Pero este perdón, que es el perdón de la redención, es un perdón único cuando naces de nuevo. Ese perdón no tienes por qué temer, porque es un perdón que te lo dio según las riquezas de su gracia. Tú te puedes ir hoy en la noche y mañana vas a despertar con ese mismo perdón. Ese perdón Dios no va a decir un día a la mañana, ¿sabes qué? Hoy te lo quito. No. Claro, ¿necesitas perdón continuo para limpieza? Por supuesto, porque seguimos caminando. Eso significó el lavado de pies cuando Cristo le lavó los pies a sus discípulos, ¿no? El lavado de pies significaba, necesitan todavía ser limpiados y santificados, pero no limpiados para salvación, en el sentido de que esto los va a salvar. Pero como caminamos en el mundo, necesitamos una santificación continua en nuestra vida. Créame, hermano, si el perdón de Dios, si el perdón que Dios nos dio cuando Él nos redimió, hermano, no fuera un perdón seguro, estaríamos en problemas. Al minuto de haberlo recibido lo hubiéramos perdido, hermanos. Porque ¿cómo somos los seres humanos? Hermanos, somos pecadores, somos malos, hermano. Tenemos una naturaleza dentro de nosotros con la cual estamos luchando y batallando continuamente, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Su perdón es rico, lo hizo sobreabundar, pero no solamente nos perdona, sino que nos da sabiduría e inteligencia para poder vivir de una manera agradable al Señor. Dándonos a conocer el misterio de su beneplácito, todas esas palabras que utiliza Efesios, ¿no? Aceptos en el amado, según el afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, según su beneplácito. Puras palabras que uno dice, esta palabra yo no la conozco, pero son tan hermosas y tienen un significado, hermano, tan bonito. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto es lo que quiere decir, hermanos, aquí la palabra beneplácito. Vuelve a hablar de que todo esto Dios lo hizo por su voluntad, no porque fueras bello. Espiritualmente hablando éramos horribles, porque el pecado nos hace horribles delante de Dios. Dice que Él es demasiado puro de ojos para ver el pecado, demasiado santo. Y todo lo hizo en Cristo según la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Una palabra aquí que es mejor que la entendamos con otra palabra más fácil es la palabra dispensación. Una palabra más fácil sería administración. Y más o menos yo leí un comentario muy bueno al respecto y habla de que Adán como administrador de la casa de Dios arruinó todo. Entendiendo casa de Dios el mundo. Dios creó a Adán, lo puso como administrador del mundo y Adán con su pecado lo echó a perder todo. Y lo que quiere decir este pasaje es entonces que Dios planeó enviar en el tiempo a otro administrador que iba a venir y con su santidad y sacrificio iba a arreglar todo lo que el administrador anterior había echado a perder. Y eso es lo que hizo Cristo. Cristo vino y entonces sus ovejas fueron salvados por Él y Cristo lo que puso fue orden en el mundo. Como buen administrador de la casa de Dios, lo cual también habla Hebreos, ¿no? Que Moisés también en cierto sentido fue administrador de la casa de Dios, pero Cristo era un administrador más excelente que Moisés. Y por último, sellados con el Espíritu Santo para el futuro. Efesios 1, 11 al 14. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados. Saque su marcador y marque sellados. Es nuestra palabra clave aquí. Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En Él mismo dice, tuvimos ¿qué? Herencia. ¿En quién? En Cristo tuvimos herencia. Porque el Padre hizo al Hijo heredero de todo.
Y si nosotros estamos en Cristo, de alguna manera hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, lo que es de Cristo, en cierto sentido, es nuestro. Hay cosas que Dios le da a todas las personas todos los días. Por ejemplo, el día de hoy salió el sol para mí que soy creyente y para mi vecino que es ateo. Mañana quizás lloverá y me beneficiará a mí que soy cristiano y beneficiará a otro que a lo mejor es un satanista. Lloverá sobre todos. Pero hay cosas, hermano, espirituales que Dios concede solo a sus hijos. Como dice un dicho por ahí, ¿no? El sol de Dios sale para todos, pero solo los hijos de Dios moran bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? Al oír el evangelio y habiendo creído en él. Entonces aquí habla, hermano, de lo que yo decía hace un rato, ¿no? La ilustración que yo daba. Que alguien dice, puedo ir al cielo porque ahí dice eres bienvenido. Y eso es cuando estamos ejerciendo nuestra fe. Porque estamos oyendo el evangelio y nuestra fe es una respuesta a la predicación del evangelio. Pero esa respuesta la estamos dando porque hemos sido vivificados. Porque ¿cómo estábamos antes de ser cristianos? Muertos en delitos y pecados. ¿Cómo puede contestar un muerto al evangelio? No puede. Si no es primero ¿qué? Regenerado. Si no nace primero de nuevo. Entonces, aunque sí está hablando de una respuesta al oír el evangelio y habiendo creído en él, es porque muy bien dice Juan 6:44 que nadie puede venir al Hijo si el Padre no le hubiera traído. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí habla, hermano, este sello habla de una garantía. La garantía de que Dios cumplirá su promesa de salvarnos. Nos escogió en la eternidad pasada, nos redimió efectivamente en el tiempo y luego viene el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos pone un sello y nos dice esto está garantizado. Es como una marca oficial, ¿no? Cuando usted busca la palabra sello, por ejemplo, en las escrituras, se refería a un proceso que le ponían un sello a un documento. Tomaban un documento que por lo general era un rollo, lo enrollaban completamente y justo cuando termina la orilla, derramaban cera, traía el rey su anillo oficial y estampaba el sello. Y eso quiere decir que el rey lo había decretado, no se podía cambiar. De hecho, cuando el rey Asuero hace ese edicto para que maten a los judíos en Esther 8, ¿qué pasa? Cuando finalmente Esther intercede por ellos, pero ese edicto ya se había mandado, ¿qué dijeron? Es un edicto del rey, no se puede deshacer. Díganle que se armen y que se defiendan, porque ni el rey puede deshacer ese edicto. Eso era lo que significaba garantía. Por lo menos 3 cosas encontramos detrás de este sello. 3 cosas. Número 1, seguridad. Los sellos de seguridad garantizan que el producto es seguro de usar. No sé si usted ha comprado alguna vez una cosa y que le dice, si el sello está quitado, no lo use. Porque quién sabe quién le quitó el sello y qué le puso, ¿no? Usted si sale allá afuera y encuentra una Coca-Cola destapada, eso suena muy fishy. Yo no voy a tomar esa Coca-Cola. ¿Quién me garantiza que es seguro? Entonces, el sello garantiza seguridad. El Espíritu Santo nos asegura a cada creyente. Nos asegura. Número 2, también significa autenticidad. Es decir, ahí, hablando actualmente, hay una especie quizás de marca que reclama el ser creador de un producto. Y está el sello, está la marca. Aunque hay que tener mucho cuidado con los chinos, ¿no? Que todo lo imitan. Es ilegal, ¿no? Usted no puede hacer unos tenis al rato en su casa, acabarlos y luego recortar una palomita de Nike y pegársela. Es ilegal. Porque esa marca dice, es mío. Somos los propietarios, somos los dueños legales de eso. Denota entonces autenticidad. Somos cristianos verdaderos. El sello, el Espíritu Santo, como un sello en nosotros. Dice, estos son míos, estos son mis hijos. Y número 3, propiedad. Habla entonces, los dueños del sello, decía yo hace un rato, son los creadores del producto. Y por último, que son ¿qué? Las arras de nuestra herencia. Esa palabra arras es la palabra griega arrabón y significaba como un pago inicial, una especie como de cuota de entrada que garantizaba que la propiedad iba a ser pagada completa. Dice, aquí está la entrada, esto es señal de que yo voy a pagar completamente la propiedad.
¿Hasta cuándo? Y esto es lo que explica. Esta parte quizás a alguien le podría sonar confuso, como, o sea que soy medio cristiano, pero todavía no es garantizado que soy cristiano porque apenas se pagó la entrada y no han pagado todo el precio que yo valgo. Esto no lo aclara la última frase. Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Esta posesión cuándo fue adquirida? En la eternidad pasada, cuando Dios la escogió. Luego fue redimida en el tiempo y luego dice el Señor, y este sello yo lo pongo para que ustedes vean que esa propiedad será finalmente adquirida por mí. Lo que comencé, yo lo terminaré hasta el final. Somos entonces una posición adquirida en la eternidad pasada por medio de la elección divina, comprados en el tiempo por medio del sacrificio santo de Cristo en la cruz del Calvario y sellados con el Espíritu Santo para que nuestro futuro esté garantizado en Él. Y para concluir, hermanos, yo no sé si usted cree lo que acabamos de predicar. Es la palabra de Dios lo que acabamos de predicar. Traté de explicárselo lo mejor posible. Dios es fiel, Dios no rompe sus promesas, hermano. El día de hoy, hermano, los hombres somos tan mentirosos, hermano, y rompemos nuestras promesas. ¿Cuánta gente no promete amor eterno en un altar y miente? No, yo estaré contigo hasta que la muerte nos separe, en la salud, en la enfermedad, pase lo que pase, nunca te dejaré. ¿Cuántos hijos no mienten a veces? No, papá, mamá, cuando tú seas viejito, viejita, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Es más, nunca me voy a casar para cuidarte. En cuanto conocen a alguien que les atrae, se olvidan de su promesa. Los políticos, si me eligen, ya verán que vamos a cambiar la nación. En cuanto los eligen, rompen sus promesas. El hombre es mentiroso casi por naturaleza, hermano. ¿Por qué cree usted que exigimos contratos? Porque sabemos que el hombre es mentiroso. ¿Por qué cree usted que el gobierno exige a una pareja ir ante un juez y firmar un acta de matrimonio? Porque saben que el hombre es mentiroso. Dicen, hay que comprometer en papel a esta persona. Después va a querer dejar a su esposa, a su esposo. ¿No? Pedimos juramentos. Cuando alguien va a una corte le dicen, aquí está la Biblia, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre miente. Pero la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Podemos estar eternamente agradecidos, sabiendo que Dios no miente, nos escogió desde el pasado, nos redimió en el presente, nos sella para el futuro y estamos seguros en Cristo. De eso trata el libro. Váyase a su casa y en este pasaje del 3 al 14, Efesios 3 al 1 al 14, saque su marcador y cuente las veces que dice en Cristo, en Él, en el amado, en quien tenemos redención, en su. 9 veces lo va a encontrar, porque todo este mensaje es por medio de Cristo Jesús. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.